Actualmente estoy viviendo en una casa de renta. Esta casa es muy antigua y tiene un diseño como de los años 60 menos 70 segundos. La manera en la que llegué a esta casa es un poco loca. Me contactaron unas conocidas que sabían que estaba buscando rentar y me comentaron de la casa, que una sobrina de ellas la estaba rentando, pero que iba a tener que entregarla. Y me dijeron que me comunicara con ella para ver si me pasaba el contacto del señor de la renta. Ya hablé con esta chava y llegamos a un acuerdo para que le dejara vivir a sus perros aquí en mi patio. Es un patio grande y como yo vivo solo, pues no se me hizo mala idea, principalmente por cuestiones de seguridad. Hicimos todo el papeleo y a mediados de junio empecé a vivir en la casa. Al principio solamente sentía una vibra algo extraña. Creo que era porque también me sugestionaba, porque la casa se veía muy vieja y me causaba algo de miedo. Pero después, en el patio, empezaba a ver a los perros que le ladraban a la nada o a una pared y después empezaban a mover la cola como si estuvieran con alguien. La cosa más perturbadora que me pasó fue un día que estaba en la sala viendo la televisión en la noche y escuché un fuerte golpe en el patio. Al salir a ver, me saqué de onda porque estaba la puerta abierta de una bodeguita que tengo en el patio. Es un cuartito de 2x2, con una puerta de madera que se cierra a presión, y la puerta estaba abierta completamente como si la hubiesen empujado desde dentro. Primero creí que habían sido los perros, pero no había manera de que estos pudiesen abrir la puerta desde afuera. Le comenté esto a mi madre, que conoce algo de estos temas, y me recomendó hacer una limpia con incienso en la casa. Y pues después de la limpia, las energías se han sentido más tranquilas, pero aún así, el ambiente de vez en cuando se siente raro. Después de esa noche, empecé a prestar más atención a detalles que antes ignoraba. Ruidos leves en la madrugada, como pasos lentos sobre el piso viejo, crujidos que no coincidían con el viento, y una sensación constante de no estar solo, aunque racionalmente sabía que no había nadie más conmigo. La casa parecía respirar cuando todo quedaba en silencio, y esa quietud se volvía incómoda. Los perros también cambiaron su comportamiento. Ya no solo ladraban a la nada, a veces se quedaban completamente quietos mirando hacia el fondo del patio, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso, como si algo los estuviera observando desde un punto que yo no podía ver. Y lo más inquietante era que ninguno se atrevía a acercarse a la bodeguita después de lo ocurrido. Una noche decidí revisar la casa con todas las luces apagadas. Solo con la linterna del celular quería enfrentar el miedo y demostrarme que todo era producto de mi mente. Pero al pasar por el pasillo principal, sentí un cambio en el aire, un frío repentino que me recorrió los brazos, y el silencio se volvió tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Al llegar frente a la puerta de la bodega, noté algo extraño. El picaporte estaba girado hacia abajo, como si alguien acabara de soltarlo. Me quedé paralizado varios segundos sin saber qué hacer, porque estaba completamente seguro de que yo la había dejado cerrada. Y en ese momento, los perros empezaron a llorar. No a ladrar, sino a llorar como asustados. Esa fue la primera vez que sentí un miedo real, uno que no se va con la lógica ni con explicaciones simples. Cerré la puerta con fuerza y regresé a la casa, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba lentamente, como si caminara alrededor de mi cama, esperando el momento exacto para hacerse notar. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. No hubo ruidos ni comportamientos extraños, pero esa calma se sentía falsa, como la pausa antes de algo peor. Incluso el ambiente se sentía denso, pesado, como si la casa estuviera conteniendo algo, y yo comenzaba a entender que la limpia solo había calmado la energía, no eliminado lo que estuviera ahí.
Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos de golpe y vi una sombra proyectada en la pared. No tenía forma definida, solo una silueta irregular que parecía moverse lentamente. Intenté prender la luz, pero mi cuerpo no respondía. Sentía un peso en el pecho y un zumbido constante en los oídos en bloque 12. Cuando por fin pude moverme, la sombra ya no estaba, pero el ambiente seguía helado. Revisé toda la casa y no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, al regresar a mi cuarto, noté marcas en el piso, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente desde la puerta hasta el centro de la habitación, y supe que ya no estaba imaginando cosas. Volví a hablar con mi madre y me dijo que la casa probablemente tenía algo adherido, no necesariamente maligno, pero sí consciente, algo que había estado ahí por muchos años, y que no le gustaba la presencia de gente nueva, especialmente de alguien que vive solo, porque según ella, esas presencias se alimentan del miedo y del silencio prolongado. Esa noche encendí velas y volví a usar incienso, pero esta vez sentí resistencia. El humo no subía de forma normal, se movía en direcciones extrañas y en ciertos puntos se quedaba suspendido como si chocara con algo invisible. Los perros no dejaron de gruñir en ningún momento, y uno de ellos incluso se negó a entrar al patio. Mientras hacía la limpia, escuché un golpe seco proveniente del pasillo, seguido de un susurro muy bajo. No pude entender palabras, pero sí el tono. Era como una respiración forzada, cercana. Sentí que alguien estaba justo detrás de mí, pero no me atreví a voltear. Terminé la limpia temblando y con una sensación de urgencia imposible de explicar. Esa madrugada soñé con la casa cuando aún era nueva. Vi personas que no conocía caminando por los pasillos, pero sus rostros estaban borrosos, como si no quisieran ser recordados. Y al fondo, en el patio, vi la bodeguita cerrarse sola lentamente, como si algo dentro hubiera notado mi presencia incluso dentro del sueño. Desde ese día, el ambiente se mantiene estable, pero nunca normal. Hay momentos en los que la casa parece observarme, especialmente por las noches. Y aunque ya no pasan cosas tan evidentes, la sensación de compañía sigue ahí, constante, silenciosa, esperando. Aprendí a convivir con eso, pero hay días en los que siento que solo me están dando tiempo. He pensado en irme muchas veces, pero algo siempre me detiene. Como si la casa no quisiera que me vaya, los ruidos vuelven cada vez que menciono mudarme. Golpes suaves, puertas que crujen, y los perros se alteran sin razón aparente. Es como si esa presencia entendiera mis intenciones y respondiera de la única forma que puede. Una noche encontré tierra fresca frente a la puerta de la bodega, como si alguien hubiera escarbado desde dentro. No quise abrir, no quise comprobar nada. Simplemente cerré el patio y regresé a la casa. Esa noche, escuché pasos alrededor de mi cuarto durante horas, lentos, arrastrados, deteniéndose justo frente a mi puerta. Lo más perturbador es que ya no siento tanto miedo como antes, y eso me asusta más porque siento que la casa me está acostumbrando a su presencia, como si quisiera que bajara la guardia, que dejara de resistirme. A veces incluso me descubro hablándole en voz baja, pidiéndole que me deje dormir tranquilo, como si pudiera escucharme. He investigado la historia del lugar y descubrí que la casa ha tenido muchos inquilinos. Ninguno duró demasiado. Algunos se fueron sin avisar. Otros dejaron cosas atrás. Y todos coincidían en lo mismo. Una sensación constante de incomodidad, de ser observados. Pero ninguno quiso dar detalles. Como si recordar fuera peor que olvidar. Ahora entiendo que no todas las casas viejas están vacías. Algunas guardan fragmentos de quienes pasaron por ellas, emociones, miedos, tragedias, y cuando alguien nuevo llega, esas cosas despiertan, buscando atención, buscando presencia. Y tal vez yo fui el primero en quedarme lo suficiente como para que eso decidiera mostrarse.
Cada noche reviso que todo esté cerrado, pero siempre hay algo fuera de lugar. Una puerta mal cerrada, un objeto movido, una marca nueva en el polvo, señales pequeñas, sutiles, pero constantes, recordándome que no tengo control total sobre este espacio, que solo soy un invitado más en algo que existe desde mucho antes que yo. A veces, justo antes de dormir, escucho mi nombre susurrado desde el pasillo, muy despacio, como si alguien estuviera aprendiendo a decirlo, y aunque nunca respondo, siento que algo se acerca un poco más cada vez. Los perros ya no reaccionan, como si también se hubieran rendido, aceptando que eso forma parte de la casa. No sé cuánto tiempo más voy a quedarme aquí, pero necesitaba contar esto, dejar constancia de lo que pasa entre estas paredes, por si algún día alguien más llega a vivir aquí y empieza a sentir lo mismo, para que sepa que no está loco, que la casa no está vacía, y que algunas presencias no quieren hacer daño, solo quieren quedarse. Si escuchás ruidos en una casa antigua, si sentís miradas donde no hay nadie, no siempre es imaginación. A veces los lugares recuerdan, a veces se resisten al olvido. Y yo aprendí que no todo lo que se mueve en la oscuridad quiere ser visto. Algunas cosas prefieren quedarse ahí, observando en silencio, esperando que alguien más llegue. Cuando yo tenía 5/7 partes de, y terminó cuando cumplí mis 8/9 partes de años. Desde chiquito, siempre me gustó el terror. Yo veía muchos videos creepy backrooms. Esto que voy a decir es una secuencia de relatos sobrenaturales de mi vida de cuando yo era un niño. Todo esto ocurrió en una casa donde vivía con mi familia. Y aunque en ese momento no lo entendía, con los años comprendí que muchas de esas experiencias no fueron normales. En ese tiempo yo era un nene y pasaba muchas horas solo, no porque me dejaran siempre, sino porque me gustaba estar tranquilo mirando videos o jugando. Pero ese día en particular, la casa se sentía distinta, demasiado silenciosa, como si el aire estuviera quieto, y aunque intentaba concentrarme en la televisión, tenía esa sensación incómoda de que algo me estaba observando desde algún punto que no lograba identificar. Mientras comía, empecé a notar bultos por la ventana de la sala. La ventana estaba abierta porque llovía y venteaba, y afuera había una lona cubriendo el auto que siempre se movía con el viento. Pero estos bultos no se movían igual. Aparecían de reojo y cuando volteaba a mirar, desaparecían, como si no quisieran ser vistos directamente. Y eso fue lo que me hizo sentir verdadero miedo. Además de eso, comencé a escuchar ruidos dentro de la casa, pasos lentos, como de alguien caminando despacio, aunque yo sabía que estaba completamente solo. Mi corazón empezó a latir muy fuerte y sentí un nudo en el estómago. Cerré la ventana de golpe, me alejé del sofá y empecé a orar como pude, repitiendo palabras que apenas entendía. Ese día no volví a tocar esa ventana. Después de ese episodio empecé a evitar ese lugar de la casa. Incluso cuando había gente, sentía que algo había quedado ahí, esperando, observando. Y aunque nadie más notó nada extraño, yo sí sentía que la sala ya no era un lugar seguro, como si se hubiera convertido en un punto donde algo podía aparecer en cualquier momento, sin previo aviso. Según Dugelatú, estábamos mi hermano y yo en casa. Él estaba friendo huevos para cenar, y el olor llenaba la cocina. Yo iba pasando hacia la sala, la misma del primer relato, y junto al sofá había un espacio con varias sillas, donde una persona podría esconderse fácilmente. Recuerdo que al mirar hacia ahí sentí un frío repentino que me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Lo que vi todavía me da escalofríos hasta hoy. Era una figura oscura, cuadrúpeda. No parecía un animal normal, se movía de una forma rara, antinatural,
y cuando notó que yo la estaba viendo, reaccionó de inmediato. Se arrastró rápidamente y se metió debajo de las sillas, como si supiera exactamente dónde esconderse para no ser vista. Me quedé paralizado. No podía gritar ni moverme. Sentía que si hacía ruido esa cosa, iba a salir otra vez. Cuando pude reaccionar, corrí con mi hermano, al que voy a llamar TW, y le dije lo que había visto. Él pensó que alguien se había metido a la casa, tomó algo para defenderse y fue a revisar el lugar con cuidado. Le expliqué que había visto una figura oscura y cuadrúpeda arrastrándose bajo las sillas. Él miró, revisó todo el espacio, levantó las sillas, pero no había absolutamente nada. Ningún ruido, ninguna sombra, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Esa noche casi no dormí por el miedo. Desde ese día empecé a sentir que la casa tenía zonas donde algo se movía cuando nadie miraba. Lugares que no debía observar por mucho tiempo. Y cada vez que pasaba por esa sala, sentía que algo podía volver a aparecer. Como si esa figura supiera que yo podía verla y solo estuviera esperando el momento adecuado. Tercer relato. Este es el que más escalofríos me da incluso hoy, porque no terminó al despertar. Yo estaba durmiendo y soñé algo muy vívido. Estaba en una parte de la casa completamente manchada de sangre. El ambiente era pesado, el aire se sentía denso, y yo caminaba sin poder detenerme hacia una mesa donde estaba sentada toda mi familia. Había 2 sillas vacías. Yo ocupé una sin pensarlo. Frente a nosotros había un hombre que parecía dirigir todo. Explicó que era un juego. Dijo que cuando nombrara a alguien, esa persona debía salir. De pronto gritó el diablo, y sentí un vacío en el pecho. Miré mi silla y vi claramente la palabra diablo escrita en ella. Entré en pánico y pregunté si podía cambiarme a la otra silla que estaba libre. El hombre aceptó. Me senté ahí y todo se iluminó de golpe. Confundido pregunté por qué había pasado eso. El hombre tomó mi mano y empezó a escribir símbolos extraños en mi piel. No sentí dolor, pero sí una sensación horrible como si algo quedara marcado en mí. Desperté de golpe en mi cama, con el corazón acelerado, y al abrir los ojos, vi algo que jamás olvidé. Había ojos blancos mirándome desde la oscuridad de mi cuarto. No tenían rostro, solo ojos flotando, observándome fijamente. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y en un parpadeo, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Después de ese sueño, empecé a ver cosas, incluso despierto. Sombras en los rincones, movimientos rápidos que desaparecían cuando intentaba enfocarlos. Sentía que algo me seguía, como si ese sueño hubiera abierto una puerta que no debía abrirse. Y desde ese momento mi miedo ya no estaba solo en la noche, también estaba durante el día. Cuarto relato. En una noche desperté sin razón aparente. No podía moverme. Sentía una presión en el pecho, y al abrir los ojos, vi a un hombre encima de mí. Tenía los mismos ojos blancos y brillantes del sueño. Su rostro no mostraba expresión alguna, solo me miraba fijamente, como si estuviera comprobando algo importante. Ese hombre se elevó lentamente y voló hacia arriba del guardarropa, atravesándolo de una forma imposible, y desapareció. Cuando pude moverme empecé a llorar. Estaba completamente aterrado. No entendía qué estaba pasando ni por qué me ocurrían esas cosas. Solo sabía que algo no estaba bien y que no era un simple sueño. Después de eso, desarrollé miedo a dormir, porque no sabía si iba a despertar en mi cama o en uno de esos lugares horribles. Cada noche cerraba los ojos con miedo, sintiendo que algo estaba esperando que me durmiera, como si la oscuridad fuera el momento perfecto para volver a mostrarse y recordarme que seguía ahí. Estas historias
me dan escalofríos hasta hoy, sobre todo el sueño, porque sentí que algo intentó elegirme, marcarme, y aunque era un niño, entendía que no era normal. Ese miedo no se fue con el tiempo, se quedó guardado en algún lugar de mi mente, apareciendo cada vez que recuerdo esos ojos blancos mirándome en silencio. Con los años dejé de ver figuras tan claras, pero la sensación nunca desapareció del todo. Todavía hoy, en algunas noches, siento que alguien está en la habitación conmigo, observando, esperando, y aunque no vea nada, mi cuerpo reacciona como si aquello pudiera volver en cualquier momento, sin previo aviso. A veces pienso que mi gusto por el terror empezó por estas experiencias, como si hubiera intentado entender lo que vi a través de historias y videos, pero nada se compara con vivirlo. Porque el verdadero terror no se apaga cerrando una pantalla, se queda con vos, en el silencio, en la oscuridad, en los recuerdos que no se borran. Nunca supe qué eran esas cosas. No sé si eran entidades, sombras, o algo que mi mente no podía comprender en ese momento. Pero sé que no eran sueños comunes, porque se repetían, se cruzaban entre el sueño y la realidad, y parecían conscientes de mi presencia, como si supieran exactamente cuando yo estaba más vulnerable. Con el tiempo aprendí a vivir con esos recuerdos, pero no a olvidarlos. Cada ruido extraño, cada sombra rara, me devuelve a esa casa, a esa ventana, a esa figura arrastrándose bajo las sillas, y siento que si presto demasiada atención, algo podría volver a mostrarse como lo hizo cuando yo era solo un niño. Tal vez esas cosas solo aparecen cuando uno es chico, cuando la mente todavía no está cerrada del todo, cuando uno puede ver lo que los adultos ya no quieren ver. Y a veces pienso que tuve suerte de que eso se detuviera, porque no sé qué habría pasado si esas experiencias hubieran seguido conmigo hasta hoy. Contar esto no es fácil, pero sentí la necesidad de hacerlo, de dejar constancia de lo que viví, porque sé que no fui el único. Y tal vez alguien más escuchando esto pasó por algo parecido y necesita saber que no está loco, que hay cosas que no tienen explicación lógica y que el miedo que quedó es real. Hoy sigo adelante, pero esas experiencias forman parte de mí. Me enseñaron que no todo lo que habita en la oscuridad se queda en los sueños. Algunas cosas observan, esperan y recuerdan, y aunque ya no las vea como antes, sé que estuvieron ahí, y que el terror más fuerte es el que se vive cuando nadie más lo ve. De adolescentes, jugábamos mucho al juego de la copa con mis amigos, sin creer demasiado en el juego, la verdad, pero cada tanto pasaban cosas que no tenían sentido y entonces seguíamos jugando a ver qué onda. Era más una excusa para juntarnos de noche, apagar las luces y sentir ese cosquilleo en la espalda, esa sensación incómoda de que algo podía pasar, aunque nos riéramos para disimular el miedo. Una de esas veces estábamos jugando en mi casa y el juego no funcionaba. Hacíamos preguntas y la copa se movía sin sentido, como si alguien la empujara al azar. Estábamos en la cocina y desde donde yo estaba sentado podía ver la puerta de entrada, donde estaban las alarmas con los indicadores de los sensores de movimiento de toda la casa. Entre risas y burlas, levanto la vista y veo que los sensores del segundo piso empiezan a detectar movimiento. La lucecita roja no paraba de prender y apagar. Me quedé mirando fijo, pensando que era un error, hasta que le digo a mis amigos que paren el juego. En mi cabeza ya no era algo paranormal, podía ser un chorro o alguien adentro. Me levanté
y caminé hacia la escalera. Apenas me acerqué, la luz se apagó. Dejó de detectar movimiento. Me quedé quieto unos segundos, retrocedí un poco y la luz volvió a activarse. Así estuvimos un rato, como si algo jugara conmigo. Yo me acercaba, se detenía, yo me alejaba. Volvía a moverse, y eso ya no tenía lógica. Al final subían, revisé pieza por pieza, pasillo, baño, todo. No había nadie. Sin embargo, el sensor sí me detectaba a mí cuando caminaba. Bajé con una mezcla de alivio y confusión. Nos miramos sin decir mucho y decidimos cortar el juego. Esa noche no pasó nada más, pero quedó esa sensación rara, como si algo se hubiera despertado. Al otro día, uno de mis amigos se quedó a dormir. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano y nos quedamos charlando en la cama, medio dormidos todavía. De repente escuchamos golpes fuertes abajo, golpes secos, seguidos, y el ruido claro de cosas cayéndose al piso. Nos miramos sin hablar y supimos que no era algo normal. Bajamos con cuidado. Apenas entramos a la cocina vimos una de las paredes completamente mojada, desde el techo hasta el piso. Un chorro de agua había llegado hasta la heladera. Arriba de la heladera teníamos una especie de vinoteca improvisada, y uno de los champagnes se había descorchado solo, como si alguien lo hubiese abierto a la fuerza. El corcho había salido disparado. Tiró todo lo que había arriba y el líquido había mojado la pared opuesta, a casi 5 metros de distancia. Era imposible que eso pasara solo. Pero aún así, nos reímos nerviosos, lavamos, ordenamos, hicimos chistes. Reírse era más fácil que aceptar que no había una explicación lógica para eso. Mientras limpiábamos, escuchamos ruidos arriba. En la habitación donde habíamos dormido, ampum, pum, pum. Un golpe tras otro sobre el piso de madera, como si algo pesado cayera en cascada. Nos quedamos duros esta vez, no nos reímos. El silencio después de esos golpes fue peor que el ruido mismo. Y ahí sí nos cagamos todos. Subimos igual. Al llegar a la habitación, vimos que todos los libros que estaban arriba del mueble de la ropa estaban tirados en el piso. Eran muchos. Fácil, unos 50. Pero lo más raro no era que se hubieran caído, sino como estaban acomodados, todos juntos, pegados contra la base del mueble, como si alguien los hubiera juntado. Si se hubieran resbalado, tendrían que haber caído lejos, por el ángulo y la altura. Pero no estaban apilados contra el mueble, ordenados dentro del caos. No había temblores, no pasó ningún camión, nada. Solo se cayeron, o alguien los tiró, o algo. Escuchamos otro ruido abajo y los perros empezaron a ladrar como locos. Hasta ese momento los perros estaban callados, apenas gruñendo bajito. Cuando empezaron a ladrar con desesperación, fue suficiente. Agarramos nuestras cosas y nos fuimos de la casa así como estábamos. La cocina mojada, los libros en el piso, todo quedó igual. Lo peor fue que esa noche tenía que volver y dormir solo. Volví con miedo, con esa sensación de estar entrando a un lugar que ya no era mío. Dormí con la luz prendida, escuchando cada ruido. Esa noche no pasó nada. Pero a partir de ahí, empezaron a pasar cosas cada vez más seguido. Pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero siempre lo suficiente como para no poder ignorarla. Una noche, estoy durmiendo y siento claramente que algo se sienta en mi cama. El colchón se hunde, siento el peso, la presión en las piernas en mí. Quedé paralizado, no podía moverme ni hablar. Pensé que era una parálisis del sueño, hasta que sentí cómo el peso se levantaba lentamente y la cama volvía a su lugar. Otra noche,
Dormíamos en camas contiguas con mi hermano. Estoy medio dormido cuando siento que él me toca el hombro para despertarme. Me doy vuelta para decirle algo y lo veo profundamente dormido. Mirando para el otro lado, el toque fue real. Lo sentí, pero no había nadie. Me tapé hasta la cabeza y no dormí más. Las canillas del agua se abrían solas, de día, de noche. No importaba. Entrabas al baño y el agua estaba corriendo. Revisamos todo, no había fallas. Nadie podía explicar por qué pasaba. Al principio, cerrábamos. Y listo. Después, empezamos a mirarnos en silencio, porque ya no era una coincidencia, era una costumbre. El portero eléctrico fue lo peor para mi vieja. Un día estaba en la cocina cuando el aparato salió volando de su base y se estrelló contra el piso, colgando del cable enrulado. Ella lo vio, Moe. No estaba sola. Siempre dijo no creer en estas cosas. Pero ese día no habló durante horas. Yo le creí sin dudarlo. Y aún así, como buenos pelotudos, seguimos jugando al juego de la copa. Una noche invitamos al pibe nuevo del curso, uno que nadie conocía bien. Queríamos integrarlo. Él dijo que no le gustaba el juego, que no quería participar. Lo gastamos un poco y seguimos igual, como si nada pudiera pasar. Empezamos a jugar y la copa se movía rápido, nerviosa. Lo único que marcaba era Marta muerte, una y otra vez. Marta muerte, Marta muerte. Nos reíamos. Nos parecía gracioso, absurdo. El pibe nuevo no se reía. Se puso pálido, empezó a temblar y nos gritó que paráramos. Nadie le hizo caso. De repente se levantó, tiró la mesa, la copa, las letras, todo al piso y se fue. Pensamos que lo habíamos asustado. Nada más con el tiempo nos enteramos de algo que en ese momento no sabíamos. Hacía un año, el padre del PIB se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza. Era militar. En la nota que dejó, decía que la vida familiar que tenía lo había llevado a eso. El nombre de la esposa, la madre del pibe nuevo, era Marta. Cuando conecté todo, sentí un frío que me recorrió entero. No era gracioso. Nunca lo fue. Algo sabía. Algo respondió. Y nosotros habíamos seguido preguntando. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Los ruidos eran más fuertes. Los pasos se escuchaban claros, como de alguien caminando descalzo por el pasillo. Las puertas se abrían solas. Soñaba siempre con la misma figura parada al lado de mi cama, mirándome sin cara, sin ojos, pero sabiendo que estaba ahí. Empecé a evitar estar solo en casa. Me quedaba en lo de amigos, salía aunque no tuviera ganas. La casa se sentía cargada, pesada, como si el aire costara más. Cada vez que pasaba por la escalera, miraba de reojo al sensor, esperando ver la lucecita roja prenderse otra vez, aunque no hubiera nadie. Nunca volvimos a jugar al juego de la copa, nunca más. Pero estoy convencido de que no importa si dejas de jugar, si algo responde, ya respondió. Abrís una puerta que no sabes cerrar. A veces pienso que no fue algo que entró, sino algo que ya estaba ahí y simplemente encontró la forma de hacerse notar. Con los años pasaron más cosas, peores incluso, pero esas quedan para otra historia. Lo que sí sé es que nunca más volví a sentir tranquilidad completa en esa casa. Hay lugares que guardan cosas y personas que sin quererlas las despiertan. Yo era solo un pibe jugando, pero algo me escuchó y nunca se fue. Hoy, cuando escucho historias parecidas, no me río, porque sé lo que se siente cuando lo inexplicable se vuelve cotidiano, cuando el miedo se mete en tu rutina. Esto no es para convencer a nadie. Yo sé lo que viví, y sé que hay cosas que es mejor no llamar,
porque a veces contestan